Quiero expresarles que creo que a mis 16 años luché con tantas pasiones dentro de mí, pero que a pesar de esas pasiones con las que yo luchaba, recuerdo tanto cuando allí en mi cuarto, en horas de la noche, yo le decía a un Dios que no veía, a un Dios que no sentía, yo le decía: Dios, yo quiero conocerte. En un lecho de angustia yo le decía: si muero, ¿dónde iré? ¿Qué va a ser de mi vida? Era mi pregunta. Y Dios me dejó con ese interrogante durante 6, 8 años. Y donde realmente Él pudo hacer sentir en mí mi vida tan miserable. Si ese lapso no hubiese pasado, quizás, hablándolo desde un punto de vista humano, yo no hubiese entendido mi condición, en lo que caí, en lo que viví. Y a mi edad muy joven, aunque casado y una hermosa hija, le conocí a Él. Ese precioso Salvador que fue a la cruz y limpia de todos nuestros pecados. Pero hubo algo que nunca puedo olvidar: la sencillez del Evangelio, como me lo compartieron. Jorge Romero predicando el Evangelio de una manera tan sencilla. Y hoy William decía: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese fue el pasaje que Dios me doblegó, me desnudó delante de Él. Como tenía tanto temor a la muerte, y me dice: Edwin, la paga del pecado es muerte. Ese día me desnudé delante del Señor, o Él me desnudó. Pero cuando me dice que la dádiva, el regalo de Dios, el don gratuito e inefable, es en Jesucristo su Hijo, le dije: Jorge, creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es mi Salvador. Creo que Él fue a la cruz y ocupó allí mi lugar. Él me permitió vivir 8 años de miseria, para que así reconociera mi necesidad del Hijo de Dios en mi vida. Es necesario reconocer nuestra miseria espiritual para reconocer la obra del Hijo de Dios en la cruz. Eso es inevitable. Que el Señor en su gracia nos acoja a cada uno de nosotros para reconocer nuestra miseria y mirarle a Él. Y un gran predicador, termino con esto, o él se iba a convertir en un gran predicador. Antes de que la mamita muriera, dice: mi madre me toma de mi mano y me dice: hijo, concédeme algo que hay en mi corazón. ¿Qué madre? ¿Qué quieres que yo te conceda? Predica el Evangelio con sencillez de corazón. Y eso me marcó. Y hoy anhelo, hermanos, es eso: seguir predicando el Evangelio con sencillez. Y que sea el Espíritu Santo aplicando eso a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y que hoy el centro de nuestra reunión no es el instrumento de barro, no es esa vasija quebradiza, débil, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el centro para llegar al Padre y darle la honra y la gloria a Él. Oremos. Bendito Padre, en esta mañana, tú sabes la necesidad que tenemos de ti. Tú sabes, bendito Padre, que buscamos tu guía y tu dirección al abrir las Sagradas Escrituras. Que tú hables a mi vida y a la vida de tu iglesia.
Padre, estamos necesitados de ti. E imploramos de tu gracia. E imploramos de tu misericordia. Seas tú nuestro maestro. Yo no soy maestro, eres tú. Yo soy tu instrumento, pero eres tú, Padre, quien te llevas el honor, la honra y la gloria. Es tu palabra, no es mi palabra. Bendito sea tu nombre. Gracias por ese don inefable en Jesucristo tu Hijo. Te alabamos, Padre, por la salvación y te alabamos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas día a día, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El don inefable. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 1. Nos vamos a dar cuenta que esta porción de las Sagradas Escrituras, este párrafo, comienza exactamente igual que Mateo capítulo 11, versículo 25, el pasaje que vimos hace 8 días. Eso nos lleva a decir, o mejor, indica que los acontecimientos que introducen tanto en Mateo 11:25 como Mateo 12:1 no pueden haber estado muy alejados el uno del otro. ¿Y recuerdan ustedes qué acontecimiento veíamos en Mateo capítulo 11, versículo 25? Que en aquel tiempo el Señor dice estas palabras. Y si nos ubicamos en un contexto de tiempo geográfico, parece ser que es cuando los 70 regresan con gozo, porque los espíritus inmundos, los demonios se sujetan a ellos y además por las almas convertidas. Parece ser que en ese tiempo, después de que ellos regresan con gozo, es cuando Jesús pronuncia estas palabras. Mateo capítulo 12, versículo 1 dice así: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia que quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Vamos a desarrollar ese tema. El título es un título que está, por supuesto,
dentro de lo que acabamos de leer. Jesús, el Señor del día de reposo. En primer lugar, nos vamos a detener, sí, en el versículo 1 y 2. Este versículo 1 y 2, allí podemos encontrar la oposición de los fariseos. La oposición. Quiero que lo volvamos a leer. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En primer lugar, la oposición, versículo 1 y 2. De acuerdo a otros pasajes de las Escrituras, este pequeño grupo de hombres era pobre. Y de acuerdo al texto, Jesús y sus discípulos tenían hambre. Pero la providencia de Dios permitió que ellos pasaran por allí, por este lugar, para encontrar alivio a su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jesús y de sus discípulos? Suplir el hambre. Era la necesidad básica y fundamental que ellos tenían en ese preciso momento. Cuando ellos pasan por entre los sembrados, ellos empezaron a arrancar las espigas y a comer. Lucas amplía un tanto el texto diciendo: no solamente arrancaban y comían, sino que además la restregaban en sus manos, separando el grano de la paja, para así poder degustar el fruto, ya sea de trigo o de cebada. Yo pregunto, ¿es lícito o no es lícito suplir mi necesidad de hambre en el día de reposo? ¿Es lícito? Claro que sí. Voy a leerles Deuteronomio 23, 25. Dice así: Cuando entres en la mies de tu prójimo, Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies o a la mies de tu prójimo. Quiero decirles que de acuerdo a la ley que Dios había establecido, estaba permitido, no estaba prohibido recoger grano para satisfacer el hambre. No estaba prohibido. Ahora, la reacción de los fariseos fue inmediata. Ellos siempre estaban mirando. Ellos siempre estaban observando al Señor Jesús y a sus discípulos porque los odiaban de corazón. Ellos querían encontrar alguna excusa, alguna falta, alguna contradicción en Jesucristo y sus discípulos para condenarle, para acusarle y aún para llevarle a la muerte. No olvidemos que el corazón de los fariseos estaba lleno de engaño, de hipocresía, de mentira, de malicia, de homicidio y de envidia dentro de ellos hacia el Señor Jesús y los que con Él estaban. Voy a recordarles el cuarto mandamiento, o mejor, ¿recuerdan cómo dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y hay un porqué, está ahí un porqué.
porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y reposó en el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Nos vamos a dar cuenta que de acuerdo a lo que Jesús va a decir, no podemos muchas veces enseñar un pasaje literalmente. Debemos de ser muy cuidadosos, específicamente por un caso particular, el de los sacerdotes. Ellos profanaban el templo y eran sin culpa, aunque con un propósito para la honra y la gloria de Dios. Ahora, los fariseos habían corrompido, habían distorsionado los mandamientos que Dios había dejado claramente estipulados a la luz del Antiguo Testamento. Ellos, ¿cómo habían corrompido y distorsionado la palabra de Dios? Pues bien, hermanos, por medio de su legalismo, llenos de sutilezas, sepultaban la ley de Dios bajo la pesada carga de sus tradiciones. Aún por eso, nosotros como ancianos debemos de tener mucho cuidado de lo que nosotros transmitimos a la iglesia en relación con el día del Señor. ¿Qué es conforme a su palabra y qué no es conforme a su palabra? ¿Qué es lo que nosotros comunicamos a la iglesia específicamente el día del Señor? Jesús les está aclarando lo que es lícito y lo que no es lícito. Así que estos fariseos interpretaban y aplicaban la palabra de Dios de acuerdo a su naturaleza corrupta, no de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Ellos eran excesivos en su rigor. Ellos eran inflexibles, extremistas y no guardaban un equilibrio a la luz de las Escrituras, porque es la palabra de Dios la que me da equilibrio a mi vida en las decisiones que debemos de tomar. Si ellos hubiesen tenido en cuenta, por decirlo así, la palabra de Dios hubiese sido diferente. Pero ellos tomaban decisiones legalistas acorde a su corazón, de acorde a su manera de pensar, y lo veían así y ponían cargas sobre los hombros del pueblo. ¿Qué le dijeron a Jesús? Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué va a hacer Jesús? El Señor Jesús va a dar la interpretación correcta de la ley divina sobre el sábado, sobre el día de reposo. Así que, hermanos, es lícito hacer obras de necesidad el día del Señor. Es completamente lícito. Yo pregunto y quiero dejar ahí, en el aire, yo pregunto, pensemos, hoy nos levantamos en casa. Es algo hipotético, aunque sé que podemos pasar por momentos muy difíciles de escasez. Yo pregunto, o quiero dejar eso en el aire, en sus corazones. Si hoy me levanto en casa en el día del Señor, no hay absolutamente nada para comer, no hay nada. Edwin, no hay nada. O quizás hay un agua de panela, hay un tostado. Eso es lo que hay ahora. No hay más no hay más en la alacena. Está desocupada. Nos levantamos, venimos, estamos con los hermanos. Y si Dios pone en el corazón de un hermano y me dice, Edwin, quiero darte esta ofrenda. O un hermano quizás me pregunta, Edwin, ¿cómo está tu economía? Quizás yo le diga, mi economía no está como yo quisiera. Pues hay algunas luchas, pero ahí vamos con la ayuda del Señor. Y si Dios quiere darme una ofrenda, yo pregunto, ¿es lícito ir y comprar en el día del Señor algo para suplir mi necesidad de mi familia? ¿Es lícito sería lícito de parte mía suplir la necesidad de comida en mi casa o no sería lícito? ¿Ustedes creen que sería lícito? Yo dejo ese interrogante ahí. Segundo,
la necesidad no tiene ley. Segundo, la necesidad no tiene ley. Mire lo que va a decir Jesús, versículo 3 al 6. Es palabra de Dios, palabras del Señor Jesús. Pero Él les dijo, venga un momento, yo quiero refutarles de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que hay en sus corazones, de acuerdo a su legalismo destructivo. Mire lo que yo les quiero decir. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y mire lo que hizo David, dice Jesús. Y mire el 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ahora, ellos lo profanan con un propósito sublime de adoración al pueblo. Ya desarrollamos. Y él termina el 6. La necesidad no tiene ley. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Desarrollemos esto. La necesidad no tiene ley, versículo 3 al 6. ¿Qué pasaba con los fariseos? Yo digo, hermanos, el poco conocimiento que Dios nos permita tener, hermanos, que eso nos lleve a una humildad total y absoluta. Que eso nos lleve a una sencillez de corazón. ¿Qué pasaba con estos fariseos? Oh, ellos se jactaban de ser conocedores de la ley. Ellos se jactaban de ser versados en el conocimiento intelectual de la ley. Ellos se creían estudiados y capacitados para enseñar a otros, pero ignoraban la esencia, el espíritu de las Escrituras. Ellos, los fariseos, desconocían, escuche bien lo que voy a leerles, los fariseos desconocían que la ley permitía pasar por alto sus restricciones ceremoniales en caso de necesidad. Eso fue lo que hizo David cuando entró en el templo. Eso fue lo que los fariseos no entendían y no comprendían. Que la ley permitía posar por alto sus restricciones ceremoniales en casos de necesidad. David y sus hombres tenían hambre. ¿Por qué David y sus hombres tenían hambre? Porque Saúl se había encarnizado contra él y sus hombres. David, puedo decirlo así, estaba exiliado. Estaba siendo perseguido a muerte de parte de Saúl. Y la situación de David fue tan compleja y tan difícil que tuvo hambre, no solo él, sino también sus hombres. ¿A dónde entró David? Dice el texto, David entró a la casa de Dios. La casa de Dios es el templo. Y le preguntó al sacerdote de turno, al que estaba ahí, le pregunta, mira, ¿qué tienes a mano? ¿Tienes así sea 5 panes o algo? Dame de comer porque tengo hambre. Y el sacerdote le respondió, David, no hay pan común. Hay pan sagrado, pan de la proposición o pan de la presencia de Dios. Eso significaba. Esos panes de la proposición o panes de la presencia de Dios eran 12 panes. Se colocaban en 2 hileras de a 6. El símbolo de estos 12 panes representaban las 12 tribus de Israel, pero simbolizan la comunión de Dios con el pueblo.
Estos 12 panes se colocaban en una mesa delante de la presencia del Señor como símbolo de la comunión de Dios con su pueblo. Pero también hay algo muy hermoso ahí en esa simbología. Era un símbolo de la gratitud del pueblo hacia Dios por todos sus favores inmerecidos. Cómo Dios los guardaba, cómo Dios los cuidaba, cómo Dios los libraba de sus enemigos, cómo Dios siempre estaba ahí como su roca y como su fortaleza, aunque ellos siempre andaban vagando en sus corazones. Cada día de reposo se quitaban estos panes viejos y colocaban panes frescos. David tomó esos panes viejos que estaban encima de la mesa de la proposición. Así que Dios nunca declaró esto como una falta en David y sus hombres. Jesús tampoco, el Hijo de Dios, tampoco ve una falta en David y sus hombres por haber pasado por alto la ley ceremonial y haber suplido una necesidad, el hambre. Para David tampoco fue pecaminoso el haber tomado los panes de la proposición, ni aún para el sacerdote. Así que la Escritura no nos dice que suplir una necesidad en el día de reposo es pecado contra Dios. Dios no lo ve así, el Hijo de Dios tampoco, David, ni los sacerdotes, ni aún sus hombres. Si en aquella ocasión David tenía total y absoluto derecho de saciar su hambre, si él tenía el total y absoluto derecho de pasar por alto una ceremonia divinamente establecida u ordenada, porque la necesidad así lo exigía. Escuchen bien. Cuánto más Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, tenía el derecho de pasar de lado una regla humana totalmente desautorizada acerca del día de reposo. Así que nosotros, el Señor, el Espíritu Santo nos guíe. Debemos de ser muy cuidadosos con lo que en un momento determinado tenemos en nuestro corazón en relación al día del Señor. El equilibrio me lo da las Sagradas Escrituras. Debemos de evitar los extremos. Si ustedes se dan cuenta, aquí Jesús está mejor. Aquí hay un paralelo. David y sus hombres con hambre. David y sus hombres con una gran necesidad. Y aquí Jesús y sus discípulos con hambre. Jesús y sus discípulos con una gran necesidad. ¿Cuál es el principio que debe de ser preservado? ¿Cuál creen ustedes que sea el principio? ¿Cuál? La vida y la salud humana. Es un principio que debe de ser preservado aún en el día de reposo. Aún en el día del Señor. Pero la observancia de los fariseos estaba fundada en su mala interpretación y en su mala aplicación de la ley divina. Debemos de ser cuidadosos con aplicar o malinterpretar la ley divina en nuestros corazones y por lo tanto en nuestra vida. Y Jesús continúa en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos profanaban el día de reposo, pero eran sin culpa. Ahora, ¿por qué lo profanaban? Ellos profanaban por sus ocupaciones, por sus trabajos, por su servicio, porque ellos tenían que sacrificar animales en el día de reposo. Tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos tenían que ofrecer sus ofrendas delante del altar. Además de esto, hermanos amados, tenían otros deberes.
Ellos tenían que preparar los utensilios del santuario, la harina, el incienso, el aceite, los perfumes, los panes mismos de la proposición, los cantores. Ahora, si yo miro la iglesia, nosotros como ancianos también hemos preparado un tema, o el caballero que esté aquí al frente de nosotros. Yo estoy ejerciendo hoy un servicio delante del Señor y delante de ustedes. Yo no estoy profanando el día del Señor. Ahora, ellos lo hacían ¿por qué causa? Se me olvidó la palabra y no la anoté aquí. Ellos lo hacían con el propósito de que el pueblo adore a Dios. Todo lo que ellos hacían era para una adoración a Dios. Y lo que nosotros hoy hacemos, lo hacemos con un propósito sublime, adorar a Dios. El hermano que hoy dirigió hizo un servicio delante del Señor y un servicio delante de la iglesia. El hermano que da la bienvenida. El hermano que prepara un café y un tinto para atender a los hermanos, o el que prepara un refrigerio. O aún cuando se prepara un almuerzo o se tienen que hacer cosas en la cocina para atender a nuestros hermanos. Pregunto, ¿estamos profanando el día del Señor por causa del servicio que estamos desarrollando los unos para con los otros? No creo. Pero los fariseos estaban ignorando el principio claramente establecido. Ellos estaban interpretando el cuarto mandamiento de una manera literal, sin entender que aún los sacerdotes profanaban el día de reposo, pero eran sin culpa. Ahora, lo profanaban por una razón y un propósito, para la honra y la gloria del Señor. Lo profanaban para adorarle a Él y para la comunión los unos con los otros. Es lo que nosotros vemos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos, dice Hendrickson dice, me llamó mucho la atención, él dice, toda regla tiene una excepción. Y dice él, aquí encontramos una regla y hay una excepción. Pero algo que me llama la atención, dice él, toda excepción debe de recaer sobre un principio bíblico. ¿Y saben qué principio usa él? Fundamental. Él dice, el principio sobre el cual toda excepción debe descansar es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Hendrickson, Jesús ahí, y así lo vemos, resume la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Si yo estoy amando al Señor, en el día de reposo estoy dando la gloria y la honra a Él. Si yo estoy guardando el día del Señor, tengo una correcta relación no solo con Dios, sino con mi semejante. Es lo esencial, básicamente, dándole la honra a Dios y honrando a mis hermanos, en nuestra relación, en nuestra comunión. Que nuestro corazón hoy no esté lejos de Él. Que hoy sea el resultado, no de una vida perfecta, pero sí que sea el resultado de una vida de lucha, de una vida de confianza en el Señor, de una vida de saber esperar en Él, en sus promesas, de no afanarnos, de no turbarnos por las circunstancias. Que hoy si estamos aquí, realmente nuestro corazón sea un corazón que esté amando al Señor y amando a nuestros semejantes. Ahora, yo siempre he dicho, oye hermano, lo intelectual es hermoso, pero la práctica es donde nosotros debemos de llevar todo esto a la práctica en nuestras relaciones los unos con los otros. Y no es fácil, sé que no es fácil, pero así el Señor nos lo demanda. Tercero, siempre es correcto mostrar misericordia. Versículo 7. Siempre es correcto mostrar misericordia. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes. Los fariseos condenaban de una manera incorrecta a los discípulos del Señor y ellos eran inocentes. Ahora vamos a verlo. Siempre es correcto mostrar misericordia. Ese no es solo un problema de los fariseos. Ese es un problema aún de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuánto nos cuesta mostrar misericordia hacia nuestro semejante? A veces con la espada de la justicia queremos caer, y una justicia incorrecta. Hablo yo, aún de lo que Jesús ya enseñó en el capítulo 6, 7. ¿Saben, hermanos? Este era exactamente el problema de los fariseos. Eran inmisericordios. Ellos no tenían misericordia. Ellos no estaban en la capacidad de mostrar bondad a la necesidad de un hermano o de su semejante. Ellos eran legalistas y críticos. Ellos no tenían sentimientos de ternura ni de compasión contra su semejante. Simplemente su dedo señalador por lo que ellos hacían. Siempre maquinando en sus pensamientos y en su corazón contra su semejante. ¿Tú por qué comes con la mujer adúltera? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué comen en el día de reposo? ¿Por qué sanas en el día de reposo? Para ellos era más importante lo material que el alma de una persona. Un día un hermano tan amado, un amigo tan amado llegó a este lugar. Y él me quiso hablar acerca de su economía y yo le dije, no, la economía no es tu alma. Es tu vida delante del Señor. Es que tú entiendas que tú eres pecador y la necesidad del Hijo de Dios en tu vida, lo que los fariseos no entendían. Estos fariseos no tenían interés de ayudar. Ellos solo querían destruir, señalar y juzgar de una manera incorrecta. Pero Jesús sabe. Y Jesús declara a sus discípulos inocentes. Jesús sabe que sus discípulos están haciendo conforme a lo que Él mismo ha establecido en las Sagradas Escrituras. Voy a leerles un pasaje y tomen nota. Oseas 6:6. Y quiero detenerme un poquito acá. Oseas 6:6. Oseas 6:6. Dice así, Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren lo que dice el Antiguo Testamento y los fariseos pasaban por alto lo que la Escritura decía. Ellos solamente tenían en cuenta su legalismo, sus tradiciones, su manera de pensar. Ellos querían juzgar de una manera incorrecta. Ellos no tenían misericordia, no tenían compasión. Ellos no eran bondadosos. Ellos no querían ayudar en las necesidades de la persona. En ellos no había amistad. No había un vínculo de compasión hacia los demás. Pero Jesús va al Antiguo Testamento, o mejor, vamos al Antiguo Testamento y vemos lo que Dios ya ha establecido, porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Y saben qué contexto? Esto lo dice dentro de un contexto impresionante, Oseas. En ellos había adulterio, fornicación, hurto, robo, homicidio. Y hacían sacrificios. Yo pego contra mi semejante, yo odio a mi semejante, yo lo aborrezco, pero hoy domingo estoy aquí. Es un ejemplo. Y ya les llego a ese punto importante. Los fariseos odiaban. Solo había la crítica, el espíritu señalador y el dedo que juzgaba y condenaba. Pero cuando Jesús les dice misericordia quiero y no sacrificio,
Va al Antiguo Testamento y mira la vida presente de los fariseos. En el Antiguo Testamento, ¿en qué contexto dice Dios estas palabras? En un contexto de una rebelión total y absoluta contra Dios. Pero ¿saben qué hacía el pueblo de Israel? Venía y le traía los sacrificios delante del Señor en el templo. ¿Y sabe qué era esto para el Señor? Realmente esto era una burla. Era un ritualismo muerto, era abominable delante de los ojos de Dios porque ocultaba lo pervertido de su corazón. Yo siempre, a veces expreso palabras que son incorrectas. Y quiero decirles que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que Dios nos libre, hermanos amados, aún como hijos de Dios, de un cierto ritualismo. Que puede llevar, digo yo en palabras muy humanas, a la incomodidad del Señor en su templo, sentado en su trono, estando Cristo a su derecha. Nosotros, que Dios nos libre. Porque hoy nosotros estamos abriendo las Sagradas Escrituras. Estamos orando los unos por los otros. Estamos elevando cánticos a Dios. Estamos teniendo comunión. Pero ¿es el resultado de qué? De una relación correcta con Dios y con mi semejante, hermanos amados. O en un momento podemos caer en cierto ritualismo muerto. Que Dios nos guarde y que Dios nos libre. Que esto hoy, lo que hace su pueblo delante de Dios, sea conforme a su voluntad. Corazones limpios por su sangre, corazones arrepentidos, hombres y mujeres que confesamos nuestros pecados, que le decimos, Padre, danos la fuerza para apartarnos de esos pecados que nos atormentan, que nos afligen, que nos hacen llorar, que nos desvelan aún. Y termino este punto diciendo, Israel era un país infiel, era un pueblo infiel, adúltero. Israel tenía amantes, hijos de fornicación, dice el Señor. ¿Sabe qué hace Oseas? Oseas se casa con esa mujer. Y lo que más me impactó, no la rechazó. Oseas tuvo misericordia de ella. Y la tomó y la restauró en lo que estuvo a su alcance. ¿Sabe qué hizo Dios con usted y conmigo? Él tuvo misericordia de usted y de mí. Nosotros éramos igual en infidelidad, en adulterios, en fornicaciones, con amantes, espiritualmente hablando. Pero Cristo no nos rechazó. Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha restaurado en una relación correcta con Él. ¿Quiénes somos nosotros para no tener misericordia? Yo a veces me pregunto, Padre, ¿quién soy yo para no ejercitar la misericordia en mi relación con mi semejante? ¿Quién soy yo? Si tú tuviste misericordia conmigo, si tú me has lavado, me has limpiado y me has restaurado. Por último, o mejor, Jesús añade, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era mayor que el templo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Si aún un templo terrenal, que simplemente era una sombra o un tipo de lo verdadero, exigía modificaciones del cuarto mandamiento, hermanos amados. Cuando se interpreta de una manera literal, hay una modificación de acuerdo al texto. Aunque eran sin excusa, lo profanaban. Pero por causa del Señor, por causa del pueblo, ¿no? Pero si aún ese templo terrenal exigía algunas modificaciones, no tendría derecho Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de hacer una demanda similar. Claro que sí, hermanos amados. ¿Quién es más grande que el templo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el tesoro infinitamente más precioso y más valioso que estuvo entre los hombres.
Y Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene toda la autoridad para expresar y para hacer, para expresar lo que dijo y hacer lo que Él, el ejemplo que Él nos dio a través de su vida. Y por último, el Hijo del Hombre, Rey soberano, el Hijo del Hombre, Rey soberano sobre todo, incluso del día de reposo. Versículo 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús acaba de declarar inocente a sus discípulos. Él lo acaba de hacer. Con el ejemplo de David y aún con el ejemplo de los sacerdotes en el templo, aunque son sin culpa. Eso debe de quedar muy claro. Así que ellos, los discípulos, son sin culpa. Jesús permitió arrancar, frotar la espiga y comerla o el fruto, reconociendo su señorío, no el de los fariseos, sino el señorío sobre la tradición de los fariseos legalistas. Jesús declara inocente a sus discípulos y aún sus discípulos y por supuesto Jesucristo mismo entiende, reconoce que Él es soberano, que Él tiene el poder y que Él tiene la autoridad aún, hermanos amados, sobre el día de reposo. Así que sus discípulos estaban en lo correcto cuando ponían su obediencia ¿en quién? ¿En los fariseos o en Jesucristo? En Jesucristo, el Hijo de Dios, por encima, escuchen bien, de la esclavizadora observancia de una arbitrario y ritualista día sabático. Jesús estaba en lo correcto, por supuesto. Los discípulos estaban en lo correcto en someterse a la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, por encima de la esclavizadora observancia de un arbitrario ritual sabático. Y termino diciendo esto. Antes de la conclusión, termino diciendo esto. En la antigua dispensación, trabajo y reposo. 6 días de trabajo, 6 días de reposo. Pero como Jesucristo es el Señor del día de reposo, Él es el soberano. Y no solo por su muerte, sino por su resurrección entre los muertos, cambiaron las cosas. Y quiero dejarle bien claro esto a usted, hermano. Hubo cambio de día, pero el principio sigue siendo el mismo. Cambio de estructura, pero el precepto sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Ahora es adoración y trabajo. Adoración y 6 días de trabajo. Nosotros pasamos 5 horas en este lugar. Entre tanto que pasamos esas 5 horas, disfrutémoslas al máximo, hermanos amados. Estemos muy atentos a la palabra de Dios. Disfrutemos de la comunión en la cena del Señor. Disfrutemos de esos cánticos de adoración y de alabanza, de gratitud que elevamos a Dios por las bendiciones recibidas día tras día y por la salvación que Él nos ha concedido en Jesucristo su Hijo. Disfrutemos, hermanos amados, de nuestra comunión como hermanos. Disfrutemos de la hospitalidad. Disfrutemos de invitarnos a nuestra casa y de tener también una coinonía en nuestros hogares, con nuestras familias. Compartamos, realmente disfrutemos este día.
como Dios así nos lo ha demandado. Que es un día diferente, por supuesto que sí, es un día diferente. Pero es un día diferente acorde a lo que Dios ha establecido y no acorde a lo que los fariseos legalistas habían introducido y habían cargado el corazón del pueblo de Israel. Es acorde a la palabra de Dios. Sigamos, hermanos amados, en nuestro trabajo de amor, con gratitud por la salvación concedida, como ese don inefable y gratuito que Dios nos ha otorgado. Sigamos proclamando el glorioso evangelio de Jesucristo. Hoy es un día para eso. O para compartir de la enseñanza, o para compartir aún de nuestra relación como hermanos, cómo estamos. Sigámonos ejercitando en la fe, en la esperanza, en el amor y en las buenas obras en el día del Señor. En la santidad, en la obediencia, en la misericordia. No dejemos de hacerlo, hermanos amados. Conclusión. Hoy yo digo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha liberado de la rígida aplicación de los fariseos. Cristo nos liberó. Tenemos toda la libertad en Cristo de amarnos, de perdonarnos, de soportarnos, de abrir las Escrituras, de orar, de hospitalarios, de tener comunión. Toda la libertad. ¿Qué más que eso? Disfrutémoslo, hermanos amados. Y además nos liberó de sus leyes mezquinas y ¿saben qué? Ridículas. ¿Cómo así que tus discípulos están violando el día de reposo porque están comiendo? No creemos que es ridículo, no tiene ningún fundamento bíblico. Jesús dio la interpretación correcta de la ley divina sobre el día de reposo. Así que, hermanos, sigamos haciendo obras de misericordia y sigamos ejercitando lo que la Escritura nos dice. No ejercitemos lo que la Escritura no nos dice, lo que la Escritura nos dice claramente establecido. ¿No creen que es hermoso? Que he enumerado las Escrituras, la oración, la cena, nuestros cánticos, nuestra comunión, la hospitalidad, nuestro servicio, nuestra gratitud. Y tenemos tiempo para hacerlo. Disfrutemos de ese tiempo que el Señor nos ha dado, hermanos amados. Disfrutémoslo. Oremos al Señor y demos gracias. Bendito Padre, Señor, en esta mañana solamente puedo decir que tú fuiste quien me sostienes, y no solo a mí, sino a nuestros amados ancianos, a todo amado hermano que tú pones aquí al frente. Eres tú quien los sostienes. Eres tú quien nos capacitas y nos da la fortaleza para abrir tu palabra. Pero también eres tú quien nos muestra, Señor, la gran responsabilidad que tenemos. Porque si nos elegimos como maestros, Padre bendito, ¿qué de nuestra vida? ¿Y qué de tu iglesia que escucha tu palabra? Señor amado, ayúdanos a vivir este día conforme a lo que tú has establecido y no conforme a lo que el corazón nos dictamina. Bendito Padre, en esta mañana, gracias por Jesucristo tu Hijo. Porque Jesucristo tu Hijo, Señor, deja claro a la luz de la Escritura lo que es el verdadero día de reposo. Gracias porque en este día podemos hacer obras de necesidad. Gracias porque en este día podemos hacer obras de misericordia. Gracias porque es el día en que tú has establecido para que abramos las sagradas Escrituras,
para que tú hables a nuestro corazón cansado, dolido. Gracias porque tú has establecido para que elevemos cánticos con olor fragante delante de tu trono de gracia. Tú has establecido este día para que recordemos lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros a través de los elementos de la cena. Gracias por la comunión. Gracias por la hospitalidad. Gracias por el servicio que tu iglesia sirve, por el servicio que tu iglesia rinde en este lugar y aún fuera de este lugar en el día que tú has establecido. Gracias, Padre bendito, porque tu palabra nos hace libres y que hoy como iglesia sigamos disfrutando de esa libertad que tú nos has dado en Jesucristo tu Hijo. Con gratitud, oh Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.